Único comentario, no hace falta que tengamos que hacer simplificaciones. En muchos casos se puede utilizar la fórmula completa. Ocurre y lo hacemos. En donde se puede simplificar, bueno, mejor, que facilitan los cálculos. Lo que sí es que hay algunas de las fórmulas derivadas, como las en general, si mantenemos el teorema del transporte Reynolds dentro de la parte, como le llamamos, macro, de balance macro, en general podemos resolver. El problema se mete con la aplicación del teorema del transporte Reynolds al volumen de control diferencial. Ahí aparece una complejidad matemática mucho más importante, que esa sí no nos deja llegar a una solución completa de todas las ecuaciones. ¿Algún comentario? Eso que comentaba recién, Fabián, yo me parece que eso lo hice más pensando en balance microscópico y no tanto macro. Eso que comentaba recién tiene que ver con el balance macroscópico, lo de la no anulación de muchos términos, ¿no? ¿O estoy confundido yo? La ecuación específicamente, cuando nos metemos en microscópico, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, no sé si lo comentamos en clase, pero sí, ahí se llega a niveles de complejidad matemática incluso no resueltos. Pero bueno, es la aplicación del teorema del transporte de Reynolds al cubito elemental que nos da pie a el desarrollo de la fórmula matemática, que bueno, son las que llamamos que derivan del enfoque microscópico, que yo siempre insisto, en una mala manera de llamarlo. Me parece que es mejor análisis diferencial. Pero bueno, con microscópico nos entendemos todos más rápido. Las ecuaciones de Navier-Stokes es uno de los llamados problemas del milenio, desde el punto de vista matemático. ¿Escucharon algo de eso? No, yo solamente lo que comentaron acá en clase. Y hoy intenté, bueno, hoy arranqué la guía 2, hice el primer ejercicio siguiendo la guía de Julio Lima. ¿Comentamos algo en clase del tema del problema del milenio? Sí, algo comentaste de que, bueno, que todavía no se había encontrado una solución para todas las variables que tiene el problema. Ok. Uno de los 7 problemas llamados del milenio que el Instituto Clay de Matemática es una fundación, digamos, un matrimonio de mucho dinero que arma una fundación para el desarrollo de la matemática y premia con cifras muy importantes a los que resuelvan estos 7 problemas. Hasta el momento hay uno solo resuelto, lo resolvió un ruso, que tipo de estos retraído, no muy sociable, que ni siquiera quiso ir a recibirlo. Pero es el que resolvió la conjetura de Poincaré. Y no quiso ni siquiera ir a recibir el premio. Sí.
Así que no fue muy exitosa en ese sentido. Y a lo mejor el éxito lo tuvo al resolver el problema para él, ¿no? Es lo que Claro, dijo me exactamente. imaginé. Es un tipo que se siente rebajado, se tiene que ir a recibir un premio de otras personas. Personaje importante, digamos. Pero bueno, el tipo ofreció su resolución y está aceptada. Bueno, ya son y media. Déjenme ver. Un segundito.
Disculpe, no sé si alguien estaba hablando. No, profe. Ok. Bueno, vamos arrancando con consultas. Acerca de los problemas. ¿No hay preguntas? El otro día habíamos quedado en la guía 2, ¿no? Bueno, habíamos terminado ahí, me parece. No recuerdo. Claro, habíamos quedado que iba a ser 1 o 2 ejemplos de la guía 2. Sí, lo iba a hacer Gabriel, ¿no? Ya se está sumando con nosotros. Yo tenía una consulta porque me dio distinto, creo que de la guía 3, el 8. ¿Distinto a qué? ¿A lo que está en la resolución? Claro, el que está en la resolución. Me parece que hay un error en la lectura del nomograma, en la resolución. O yo leí mal el nomograma, no sé. Ah, a mí lo mismo, yo igual. Como que sobraba un 0 en la resolución. Sentí poco. Me parece que me pasó lo mismo que a Marcelo. ¿Qué problema es? En la lectura en el nomograma, en la lectura, hay un 0 de más. Y entonces te queda un orden. Me quedó orden mayor la respuesta. Me refiero a qué problema es, el número del problema. El ejercicio 8 de la guía 3. Un orden menor me quedó, porque a mí la masa me dio 6,68, por día era menos 4. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Todo tranquilo, bien. Bueno, me alegro. Vamos empezando con el tema de los problemas. Bien. Hay una consulta sobre la guía 2, el problema 8, que me están diciendo hay 2 personas, Marcelo. ¿Guía 2? No, de la guía 3 fue. Guía 3. Guía 2, guía 3. Problema 8 de la guía 3. Sí. Aparentemente el problema entre la resolución que está... Están con la guía de laminaridad y turbulencia, es la guía 3. Sí, correcto. El Bien. 8. Ahí tenían que trabajar, calcular el Reynolds, ¿sí? Y tenían propano. Y acetona. Y acetona. Y tenían los datos de densidad y viscosidad. Claro. El tema es la resolución, que
a nuestro criterio sobra un 0 en lo que es la viscosidad dinámica. Por ejemplo, en el caso del propano, en vez de ser 0,0008 centípoda, creo que era, sería Sí. 0,008. En la resolución es como que parecería que hay un 0 de más. Ajá. ¿Y ¿Sabés ustedes que lo estoy viendo revisaron? ahora? Estoy viendo que está bien leído en la resolución que está publicada, está bien leído en el Ajá. nomograma y está mal puesto después, me parece. Puede Ah, ser. Claro, después Claro, cuando... la recta está bien, pero después, o sea, pasa por 0,008, pero después abajo como que le agrega un 0 más en la resolución, en la parte numérica. Claro, Sí, porque sí, yo para pasar de ¿cuánto, qué valor les dio de caudal? el caudal Hola, máximo, el caudal volumétrico me dio 3,66 Sí, por a mí la también menos 4 3,4 por esa menos 4. Claro. Me parece que hay un error Y en la conversión. O sea, cuando les da así, pásenlo a una unidad donde a lo mejor sea más fácil de interpretar. Si lo pasan a centímetros cúbicos por segundo, le da valores, así se sacan los exponenciales. Sí, sería. A ver. Me parece que el error está, o sea, Sería en la tabla se lee 0,08 centípoda, pero para pasarlo a kilos sobre metro segundo hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Ahí es donde me parece que está el error. O por lo menos lo que me pareció a mí, no sé. Claro, yo siempre paso el centípoda a milipascal por segundo y sigo a partir de ahí, me parece más fácil. Por eso me parece que ya empezar con la viscosidad mal, por eso se arrastra el error. Tal cual, claro. Sí, ustedes tomen el valor del nomograma, ¿sí? sí, sí, tranquilamente puede haber un error en esa Sí, resolución sí, por publicada. eso yo insisto, lo que les dije el primer día es una referencia, pero no copien el método de resolución ni copien el problema, simplemente es una referencia. Puede haber un error, sí. No, claro, Y no, o el, sea, justamente era para eso, claro, para verificar. consultarlo, para verificarlo. Claro. Bien, Y bueno, pero el me alegro que ya van por el problema 8 de la 3, así que ya estamos terminando entonces. Y el de acetona, el caudal volumétrico me dio 4,07 por esa era menos 5, o sea, todavía más chico. Y ese me dio igual. Igual. Sí, da un orden de magnitud más bajo. Si lo pasan Claro. a centímetros cúbicos por segundo, se encuentran con valores más, digamos, reconocibles. Sería por mil, ¿no? Sería 40,7 Claro, centímetros. No sé en qué lo tenés. 40,7 centímetros cúbicos sobre segundo. Quedaría. Tal cual, sí, sí. ¿Cuánto te dio? 40,7 centímetros cúbicos por segundo. Bien, a mí me dio 39,6, así que estamos iguales. Ah, está bien. Gracias. Bien, perfecto. Está bien la ¿cómo? observación, entonces, Gabriel. lo tenemos Excelente, sí, muchísimas gracias. que cambiar ahí. Sí. Más. Bueno, pregunta, a ver, porque por las dudas, ¿no? Yo sé que algunos están adelantados. La guía 2 ya la podemos dar por terminada, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda de la guía 2? La guía 2 yo la empecé hoy, recién hice el primer ejercicio, el de balance micro. ¿No? Yo no los veo. ¿Vos recién me estabas hablando de la guía 3? Ah, bien. Entonces, tenemos como pendientes la guía 2, ¿sí? Y Y la la guía 4. 4. Correcto, sí, sí. Perfecto. Entonces, la guía 1 sí la damos por totalmente terminado para todos. Sí, sí, la 1 sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, perfecto. profe, esa ya está. Y la guía 3, ¿tenemos alguna duda? ¿Algo que haya quedado? A ver. Fabián, vos estás como anfitrión.
Sí, ahí te paso si querés. A ver, Así la vemos rápido por si quedó alguna duda. ¿querés que proyecte o fíjate ahí? Me parece A ver, que deberías poder ahora. bueno. Sí, perfecto. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Gabriel. Bueno. Guía 3, la minería de turbulencia. A ver, más allá del problema 8, es uno de los últimos. Entiendo que los que me preguntaron ese, sobre los primeros los superaron sin problemas. Como vieron, es usar nomograma y aplicar, o sea, hacer la resolución aplicando ecuaciones, y la idea es que ir pensando las ecuaciones, ¿no? ¿Hay alguna otra duda sobre esta guía? ¿No? Bueno, no era una guía compleja, si se quiere. Una consulta respecto al tema, pero que no estaba en ningún ejercicio. Si llega a tocar Dale. una pregunta respecto a régimen turbulento, porque acá usamos básicamente la mayoría de la ecuación para régimen laminar, para calcular las velocidades medias y todo eso. Usamos esa que está elevada Claro. con el 7. ¿Vos decís para calcular la velocidad media en un régimen turbulento? Exacto, sí. Sí, es verdad, no hay ningún problema. Porque en realidad tiene más sentido por ahí la aplicación en régimen laminar, ¿no? De cuando analizamos los perfiles. Pero, a ver, si la preocupación, más allá de que sí, de que hay una fórmula para cada tipo de régimen, estamos de acuerdo y se usa la que corresponde de acuerdo al tipo de régimen. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Ahora, si tu preocupación tiene que ver con algún problema de final o de parcial, ninguno de los problemas que vamos a tomar va a ser más difícil de los que están en la guía. ¿Sí? Ah, ok. No, Bueno. no vamos a ver, me expresé a lo mejor mal, la dificultad depende también del que lo resuelve, ¿no? Pero me refiero a que no se van a encontrar con algo que no hayamos visto. ¿Sí? Bien, damos por cerrado la guía 3. Damos por cerrada la guía 3. A ver, si quedó alguna duda, nos mandan por mail y la resolvemos, no hay problema. Bien. ¿Les parece que avancemos con la 4? Y dejamos para después la 2, que por ahí es la más compleja. Bien, entonces vamos a ver los problemas de guía 4. Ahí respecto del problema de guía 4, tengo uno de ejemplo. ¿Sí? A ver, respecto de la guía 4, lo que vamos a ver en esta primera unidad, en esta primera parte, digamos, no es la totalidad de los problemas. ¿Alguien llegó a leer los problemas de la guía 4? No, profe. No, profe. Bueno, cuando la Gabriel, vean... Sí, comento porque había un mensaje en el chat. sí, Son muchos, dale. muchos alumnos, no mensajes, muchos alumnos. Y, por ejemplo, Hugo está diciendo que todavía ni siquiera había empezado una guía. Ah, perdón, yo no leía los chats, por eso. No, por eso, y salió después que vos habías hecho algunos comentarios inclusive. Pero aviso porque, para comentarle a vos también, bueno, no hay problema. Pueden venir atrasados. El
tema es que nos va a empezar a agarrar la desesperación cada vez más cerca del parcial. Y, digamos, nosotros también vamos a ser más efectivos si no nos tapan de preguntas cerca del parcial. Entonces, nada, que les peguen un empujón al tema, así van apareciendo todas las consultas en esta instancia, ¿no? Sí, recordemos que hay tenemos una clase más de problemas antes del parcial, ¿no? Si no me equivoco. Sí, a ver, ya te digo. El miércoles que viene, creo, Gabriel. Por eso, o sea, traten de ponerse al día para esa clase, así ahí evacuamos todas las dudas. Les comento a todos para que mantenemos la fecha de parcial el 19 de mayo, de acuerdo a lo que hablamos en la última clase. Para hacer eso, en la clase del 14 de mayo, que es el viernes que viene, ya vamos a empezar a dar temas que tienen que ver con el segundo parcial. Por lo tanto, nos queda hoy como clase de problemas, y en la clase que viene también vamos a seguir resolviendo dudas, lo que quieran plantear como clase de problemas, y es probable que demos algún tema teórico también en una parte de la clase. ¿Está bien? Entonces, de cara al parcial, para problemas, nos está quedando la clase de hoy y una parte de la clase del miércoles que viene. ¿Está bien? Para que quede claro para todos. Entonces, Quería comentar eso. ¿el primer parcial es hasta la guía 4 o entra una más todavía? ¿De problemas? Sí, de problemas. Sí. Ahí tenemos en la guía 4, ¿sí? Si alguien la tiene, yo lo que pasa es que la tengo tendría que salir de compartir pantalla. Si alguien tiene la guía 4, ¿sí? A mano, va a ver que la guía 4 tiene dos tipos de problemas, ¿sí? El primero, 1, 2, 3 y 4, tiene que ver con balances, cantidad de movimiento. Y luego empiezan los problemas que tienen que ver con la segunda parte de la materia. ¿Sí? ¿Alguien tiene la guía 4 a mano? Sí, profe. Sí. Voy Bueno. a abrir yo también. Fíjate que yo si no, hasta que entro y la saco. Fíjense en que los primeros problemas, ¿sí? Habla de pérdidas por fricción, eso no lo vimos. ¿O sí lo vimos? Fíjense en que el primer problema acá lo tengo. El primer problema es este, ¿sí? Dice, circula agua en régimen turbulento, razón de 85 litros por minuto, ¿sí? Una cañería y demás. Acá, los problemas de este tipo, creo que son el 1, el 2, el 3 y el 4, son problemas que tienen que ver con la primera parte de la materia, de la cursada. ¿Sí? Hasta ahí llegan los problemas de la primera parte de la materia. Sí, Gabriel, porque después del problema 5 en adelante empieza el otro tema. Habla de fricción, de alturas, que después vamos a ver de qué se trata. Energías en función de alturas. Habla de otra cosa, que es la segunda parte de la materia. Exactamente. Hasta el 4 son balances macro de cantidad de movimiento y después son balances macro de energía. Claro. Hasta ahí llegamos. Claro, hasta ahí llegamos. Llegamos hasta el problema número 4. El 4 también habla de pérdida por fricción. A ver, no, me parece que no. Justo al final de todo. Dice calcular aplicando el balance, una serie de cosas, y lo último que dice es y las pérdidas por fricción.
Lo estoy mirando. Sí, correcto. Sí, sí, está bien. Sería hasta el 3, Gaby. Perfecto. 1, 2 y Entonces, 3. hasta el problema Sí, 3. sí. Esperame que debe haber algo medio extraño. Yo no tengo eso tampoco. ¿Cómo empieza el enunciado de ese problema? ¿Por una tubería de 3 centímetros de diámetro? No. Empieza como la figura esquematiza un circuito en el que se bombea agua en régimen turbulento. Creo que están viendo ese. Sí. Si querés, entramos a la guía, lo leemos y evitamos. Sí, sí. ¿Para qué? Lo voy a buscar. Estaba chequeando yo en aula. Sí. A ver si estaba cargado Para eso que entramos al aula. Ya lo encontré, está bien lo que están diciendo. Sí. Problemas. No, lo que tenía miedo que hubiera alguna guía distinta. Superior. Claro. No, por eso yo. Serie 4 de problemas. Exacto. Sí, bueno, agarré el que estaba resuelto, pero... Sí. Problema 1 es el que vamos a hacer en conjunto. Problema 2 es el que deberían hacer ustedes. Y después consultar dudas. ¿Sí? Problema 3. ¿Sí? Y el problema 4, ¿sí? Ya forma parte de la segunda parte de la cursada. ¿Sí? Acá ya tenemos que entrar a trabajar con otro tipo de balances y con otro tipo de ecuaciones. Acá ya empezamos a hablar de trabajo de bomba, trabajo en el intercambiador y alturas y demás. ¿Sí? Ya nos estamos metiendo más en energía. Nosotros, la primera parte termina con el balance de cantidad de movimiento, que son los 3 primeros problemas. ¿Sí? Que de hecho los 3 primeros problemas barren gran parte de las posibilidades, porque el problema 2 tiene parte A y parte B, y el problema 3 tiene una diferencia de velocidad y de área entre la entrada y la salida. O sea, me parece que con esos 3 problemas son lo suficientemente amplios como para barrer las posibilidades de problemas con los que se puedan encontrar. ¿Sí? Alguien me había comentado que había empezado a hacerlos. ¿O no? No, yo comenté que había empezado el de la guía 2, con la ayuda de Julio Lima. Bien. ¿Con la ayuda de? Con la ayuda de Julio Lima, el ejercicio 1 está desarrollado en el libro de Julio Lima. ¿Lo conoces a Julio? Ah, sí, sí. en el libro. Está bien. No, también lo conocía Julio. Me parece muy bien. Entonces, hacelo quedar bien. Bien, entonces, vamos a utilizar para resolver estos problemas la ecuación que vimos con Fabián, que está en la guía. De hecho, yo las ecuaciones acá las copio directamente de la guía y las pego en la presentación. Así evitamos cambiar cualquier cosa. Entonces, vamos a partir con esta ecuación, ¿sí? Que es la expresión del balance macroscópico de cantidad de movimientos, y se van a encontrar en esta guía con problemas de este tipo. ¿Sí? Este es el problema 1 de la guía. Y bueno, el problema lo que nos dice es que tenemos una cañería, en este caso tiene forma de U. ¿Sí? El enunciado, bueno, lo leímos recién, habla de agua, régimen turbulento, hay un caudal de 85 litros por minuto,
La cañería es horizontal, ¿sí? Nos da el diámetro de la cañería, que son 4 pulgadas, y lo que nos pide es calcular la fuerza actuante sobre la curva, ¿sí? Si la presión manométrica, ¿se acuerdan qué era la presión manométrica? Sí, la diferencia con la atmosférica. Entre la absoluta y la atmosférica. Bien. A ver, si yo... Si está por encima de la atmosférica es positiva, si está por debajo es negativa. Son vacíos. Bien, perfecto. Digamos, es la presión, podríamos decir que es la presión que percibe, si pudiese hacerlo, o que siente el fluido que está circulando. ¿Sí? La presión interna de la tubería, ¿no? Entonces, nos dice que nos pide calcular la fuerza actuante sobre la curva, ¿sí? La curva es esta, ¿no? Obviamente. Si la presión manométrica en un punto inmediato anterior a la curva, que sería, por ejemplo, el punto 1, ¿sí? Es de 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y en un punto posterior, que podría ser el punto 2, es de 1,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, en definitiva, lo que nos están preguntando es este caudal que está fluyendo, ¿sí? Genera una fuerza sobre esta curva y la idea es calcularla. A ver, primera pregunta, a ver, y yendo a la intuición, ¿cómo va a ser esa fuerza? O sea, ¿qué sentido se les ocurre que puede tener esa fuerza? Para mí la fuerza va a ser vertical y va a tener que ser lo suficientemente grande para poder doblar todo lo que es el caudal a 1. O sea, en definitiva va a ir tomando, o sea, al final va a tener el mismo valor en sentido contrario que a 1, porque tiene que revertir toda esa fuerza. A ver, vamos a arruinar la presentación. Vos lo que me decís es que la fuerza debería ser vertical. Claro, vertical hacia abajo, digamos. Hacia abajo. ¿Así? Claro. O sea, vos decís que la fuerza que genera este caudal, este flujo, ¿sí? Generaría una fuerza hacia abajo. ¿Todos están de acuerdo? Pasa que... O todos están de acuerdo, o nadie están de acuerdo y son amigos tuyos y no te quieren contradecir. A ver, dale. Yo tengo una pequeña duda. Dale. La reacción de la pared sobre el fluido debería debería apuntar para otro lado para que el fluido me cambie la aceleración hacia el otro lado. No, O sea, bueno, pará. Vamos, arranquemos de más atrás. Imaginemos que no está fluyendo, que la cañería está llena de agua, ¿sí? Y que hay una válvula por acá. Resulta que hay una válvula acá que, digamos que en el sistema yo tengo un flujo de 85 litros por minuto y acá hay una válvula. Y de repente cierro la válvula. ¿El caudal cuánto va a ser? Yo vengo con 85 litros por minuto, ¿sí? Y cierro la válvula. ¿Qué caudal tengo acá adentro? 0, porque ya no fluye. 0, Bien, no sí, funciona. obvio, 0. Bien, no tengo caudal. Bien. Si no tengo caudal, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Tengo alguna fuerza? No, las fuerzas internas del fluido nomás. El fluido está... ¿Cómo está? ¿Estás quieto o está en movimiento? No, está quieto, pero por eso las únicas fuerzas que son intrínsecas al fluido. O sea, si yo tengo esta tubería en una pared,
¿sí? No sé, a 2 metros de altura, la puedo dejar ahí, no va a pasar nada. Claro. Pero no tiene el peso del fluido. Bien, hay una fuerza entonces. Bien. ¿Sí? No se preocupen, algunos diseños se olvidan de calcular el peso y se caen las cañerías. Pero siempre recuerden que está el peso del fluido, ¿sí? Generalmente... Yo asumí que para, la para, tubería lo sostenía, pero está bien, sí, tiene lógica. no, a ver, una cosa es que la cañería tenga un soporte y que esté sostenida y que no se caiga. Pero eso no tiene nada que ver con que haya o no una fuerza, ¿sí? De hecho, porque hay una fuerza es que hay que poner una soportería para que la cañería no se caiga, ¿sí? Y es un tema, bueno, un error que vi alguna vez, y me comentaron que en varios lugares pasó, es que por ahí cuando se calcula la soportería, alguien lo calcula considerando el peso de la cañería y se olvidan de considerar el peso del fluido que va dentro de la cañería. Y ahí tenemos un gran problema. Pero bueno, dejemos ese punto para más adelante. Por lo pronto entonces tenemos una fuerza, ¿sí? Que tiene relación con la aceleración de gravedad y el peso, ¿no? Nosotros para estos problemas generalmente les vamos a decir que no vamos a considerar el peso, es algo que lo hacemos por enunciado para facilitar la resolución, ¿sí? Pero sepamos que está el peso. Bien, entonces, volvamos a la pregunta inicial entonces. Abro la válvula, comienza a circular el agua, comienzan a circular los 85 litros por minuto, ¿sí? Y vuelvo a preguntar, ¿va a haber alguna fuerza ahora sobre la tubería? E intuitivamente, ¿qué dirección se les ocurre que va a tener esa fuerza? A ver, les pongo un ejemplo y y espero que se entienda, así Sí, porque todos tiene me una gritan la presión respuesta. interna que, al tener una Yo, presión interna que atraviesa un área, es una fuerza. a ver, pensemos que esta curva, pensemos que no es una cañería, ¿sí? Pensemos que es la manguera que usamos para regar, ¿sí? Y que la manguera está en el piso, ¿sí? Y que forma una U, porque quedó así de la última vez que regamos. Y resulta que yo abro la válvula, que sería la canilla, ¿sí? Y que tiene un caudal importante. ¿Qué pasa con la manguera, que es flexible en esa situación? Imaginemos que la canilla está acá. Y se mueve. Bien, perfecto. ¿Cómo se mueve? En la dirección que ingresa el agua, sería. A ver, la manguera está así, Sí, ¿sí? Yo empieza el caudal, ¿y qué podríamos decir? ¿Que la se abre. manguera se va para allá? ¿O que la manguera, a ver, o que hace un movimiento de este tipo? O sea, ¿la manguera qué hace? ¿Se va así? ¿Hace este movimiento? O sea, esto queda fijo, ¿no? Porque esto está anotado. Lo que pasa no puedo. Tendría que haber hecho un video. A enderezarse, ¿no? Bien, entonces, Claro, se va a estirar. un poco, a ver, un poco, si con esa analogía de la manguera, ahí uno se puede dar una idea de cuál es la dirección que tiene la fuerza. ¿Sí? Es decir, de ninguna manera, entonces, la fuerza entonces estamos de acuerdo que no va a ser vertical. A ver, Gabriel, ¿por qué te imaginaste vertical? No, porque para cambiar la dirección del sentido del flujo, pero está bien. No lo pensé como lo está pensando el profesor ahora.
como que rápidamente dije, bueno, como tiene que cambiar la dirección, porque el flujo entra con una fuerza y tiene que cambiar esa dirección, entonces me imaginé que las paredes le iban a realizar una fuerza en sentido contrario. Yo, vos sabés, no yo te veo lo escuché, mismo, como que se cortó, yo no lo escuché, no sé si los demás lo escucharon, si fui yo, bueno, no importa. Claro, opino igual que ella, como que las paredes hacen una reacción que te tiene que logra cambiar el sentido de la velocidad. Creo que quiso decir, interpreto que quiso decir lo mismo. A ver, cuando hablamos de velocidad, sí, recordemos que la velocidad del fluido es la relación entre, lo vamos a ver en profundidad en la segunda parte de la materia, pero recordemos que es la relación entre el caudal y el área. ¿Sí? Es decir, velocidad, recuerden que es la relación entre el caudal y el área, y específicamente en este problema tenemos áreas constantes y caudal constante, entonces la velocidad del fluido no va a cambiar. Estrictamente hablando, sí va a cambiar la velocidad del fluido porque cambia Claro, la dirección. En Bien, módulo no, pero digo, cambia el en sentido. módulo no te va a cambiar. Claro, el módulo Y no, pero sí cambia. recuerden que el vector, acá, que tenemos este área, va para un sentido y este para el otro. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, intuitivamente, ¿en dónde va a estar, para dónde va a ir la fuerza? ¿Se entiende? Más o menos la analogía con la manguera. Sería para se el eje entiende. positivo de las X, ¿o no? Bueno, ahora Profe, una de las consultas que nos hace el problema precisamente es esa, es decir, cuál es la fuerza resultante, porque en función de cuál sea la fuerza resultante, nosotros vamos a tener que estimar y vamos a tener que colocar los soportes, ¿sí?, que contrarresten a esta fuerza. ¿No sería una fuerza perpendicular a la sección del tubo en cada punto? Una fuerza a perpendicular. la sección, sí, yo quería preguntar lo mismo, porque por ejemplo, si yo me paro en un punto que esté en la curva ya, ¿sigue teniendo, Acá. claro, sigue teniendo fuerza horizontal? No, la resultante va a tener que ser otra. A ver, la fuerza resultante, ¿sí?, hace referencia a el resultado de la sumatoria de las fuerzas entre 1 y 2. ¿Sí? No estamos viendo puntualmente qué pasa en cada punto de la cañería. Sino, yo tengo mi sistema, el sistema es entre 1 y 2, ¿sí?, y esta tubería, cuando fluya el caudal que tenemos definido en el enunciado, nos vamos a encontrar con que vamos a tener una fuerza resultante generada por ese flujo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa fuerza resultante en este sistema, ¿sí?, que está en régimen? Por eso yo les decía que la mejor analogía es imaginar que el tubo es una manguera o un tubo flexible, intuir hacia dónde va a ir la fuerza. Igual ahora la vamos a calcular, pero si conocemos, si de antemano intuimos cuál va a ser la dirección, nos va a ayudar, ¿sí?, a confirmar que el resultado al que lleguemos es el correcto. ¿Sí? Bien, ¿cómo considerar el problema? O sea, nosotros cuando trabajemos con este problema, obviamente vamos a recurrir a la ecuación, ¿sí?, de partida. Y nosotros, ¿qué va a pasar con esta ecuación? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Cuando empezamos a analizarla, simplemente, inicialmente, ¿con qué nos encontramos? Primer punto, ¿se acuerdan de esto? Esto lo habíamos visto en la teoría, sí, lo había explicado Fabián. Nosotros estamos en régimen estacionario. Entonces, este primer término lo voy a cancelar,
¿Por qué lo voy a cancelar? Gabriel, déjame hacer algún comentario Haga, por dale. las dudas para alinear a todo el mundo. Como está planteada la fórmula acá, si nos vamos a la fórmula original del teorema del transporte de Reynolds, este término, ¿qué término es? No se ve lo que está señalando, profe. ¿Cómo? Ahí está. No, que no, a mí no me El aparece. primer término. Ah, perdón. Sería de acumulación, pero en este caso no se Primero a la derecha. Ok, es el de acumulación. ¿Por qué se dan cuenta que es el de acumulación? ¿Qué es lo que indica que ese término es el de acumulación? Porque está en el volumen de control. Bien, porque está la integral, está derivada en el tiempo. Referida al volumen de control. ¿Cuál es el término de la resultante? Nosotros, recuerdan que si esto fuera planteado para masa, la resultante es 0, por lo que habíamos hablado acerca de que el sistema está definido como una cantidad arbitraria de masa, por lo tanto no va a cambiar con respecto al tiempo, por lo tanto va a dar 0. Ahora, si es cantidad de movimiento, masa por velocidad, ya no podemos decir que es 0. Por lo tanto, quedaba a la izquierda de la igualdad, como estaba planteada la fórmula, una resultante. ¿Dónde está esa resultante acá? Sería la fuerza, la F. Ok. Y el peso. Entonces, el peso. O sea, las resultantes están sobre el final de la ecuación. El punto, digamos, ¿por qué interrumpir para hacer referencia a esto? Porque la fórmula está invertida de acuerdo a cómo la habíamos planteado. Lo que es necesario es que se den cuenta que es la misma. Claro. El volumen de control lo sacamos del otro lado. Por lo tanto, el primer y segundo término que están ahí a la derecha de la igualdad, ¿qué representan? Las entradas y salidas. Energía cinética. Ok, y tiene que ver con entrada y salida. ¿No? Es ρ por B por la integral del área diferencial de área que ya está integrada y es un área. Entonces nos queda ρ por B al cuadrado por área. En definitiva, es en este caso sería una entrada, pero con una rareza en función de cómo lo vimos. Y este, que es el punto 2, es una salida, pero con una rareza con respecto a lo que vimos. ¿Cuál es la rareza? Está el signo invertido. Como nosotros planteábamos el teorema del transporte de Reynolds, las salidas eran positivas. ¿Se acuerdan cuando hicimos el desplazamiento de la tobera? En la tobera. Entonces, por definición, como lo planteábamos, la salida era positiva. En este caso está negativa. ¿Pero por qué está negativa? Porque invertimos la fórmula. O dejábamos negativo el término de la integral de volumen que está a la izquierda de la igualdad, o le invertimos los signos a la parte de entrada y salida. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Sí. En este caso es 1 y primero está el 1 y después el 2. Exactamente, el 2 es salida. Si la planteáramos a la fórmula como estaba en el desarrollo del teorema del transporte de Reynolds, 2 es salida, por lo tanto debería ser positivo. ¿Por qué está negativo acá? Porque invertimos la fórmula, porque pasamos algo de... O sea, lo pasamos del otro lado de la igualdad. ¿Está bien? Por eso se invierten los signos. Claro, en el anterior teníamos un delta. O sea, pero esta también la habías visto, Fabián, lo habías comentado esto de la inversión. Sí, yo era para que estén todos en línea. Y por otro lado, quería también, Gabriel, que se den cuenta que, perfecto. Porque como está planteado, alguien puede pensar que lo que está a la izquierda de la igualdad es la resultante, porque también era una derivada con respecto al tiempo de la propiedad. Sí. Bueno, como está planteado ahí, es
el término de acumulación y pasó de lado, por lo tanto tenemos que invertir los signos del otro, o le tendríamos que haber metido negativo adelante. Este comentario entiendo que está en la resolución del problema, yo lo acorté, pero está esa parte. Ok, dale, Gabriel, entonces. Está esa explicación. No, perfecto, excelente. Aparte de lo importante de los problemas, a ver, lo que siempre decimos, muchas veces por ahí se toman problemas en los parciales y teoría o problemas solo, lo que sea, pero lo importante de los problemas es que encuentren el sentido de la teoría, ¿no? Es decir, la funcionalidad del problema es aplicar la teoría que se estuvo viendo. Y a veces puede llevar a alguna confusión si no están los conceptos claros con respecto a qué se simplifica. Claro. Bien. ¿Seguimos? Dale. Una consulta. Entonces. Hola. Hola. Sí. Perdón, una consulta. Los términos P1A1 y P2A2, ¿también se consideran como parte de la sumatoria de fuerzas? P1A1, todo lo que está ahí, P1A1, F y peso, son parte de la resultante sobre el sistema. Es el componente de la presión. Es un término de presión, no es ni entrada ni salida, ni lo que ocurre dentro del volumen de control. Es la presión por el área en este punto y la presión por el área en este punto, en 1 y en 2. Que son fuerzas y tienen que estar consideradas, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, el peso, como les comenté, lo despreciamos por una cuestión de enunciado, es decir, vamos a hacer el ejercicio sin considerar el peso. Si hubiese que considerarlo, será un valor más que puede ser dato o se puede calcular en función de datos de peso de cañería y pesos del fluido que está dentro de la cañería. Bien, entonces, teníamos el esquema, ¿sí? El codo y demás. Acá es importante, bueno, ustedes los decían, el tema de la dirección, porque tenemos precisamente un cambio de dirección. Entonces, una alternativa para encarar el problema, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos correctamente en el espacio para no cometer errores que por ahí son simples, pero al ser la primera vez que hacemos el problema, siempre la recomendación es dibujar un eje, ¿sí? Sabemos que podemos tener dentro del problema, la fuerza tiene una dirección y puede tener componentes en el sentido X y componentes en el sentido Y. ¿Sí? Entonces, para resolver el problema, nosotros, ¿por qué? Porque la fuerza resultante puede tener un sentido que sea la resultante de una fuerza en X y una fuerza en Y. En consecuencia, nos encontraríamos con una fuerza que tiene una dirección con un ángulo determinado respecto al eje X, ¿sí? O respecto al eje Y, obviamente. Pero vamos a tener que trabajar en el sentido de las X y en el sentido de las Y por separado. Profe, se le cortó el audio.
¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Que se había cortado? Sí, se Sí, cortó Gabriel, se y cortó. dejó de compartir pantalla, profe. Ah. Vamos a volver entonces. Denme 2 segundos. Ahora Ahí se ve. se ve y vemos la pantalla y me escuchan. Perfecto. Sí, Gabriel. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Esto lo habíamos visto, no sé en qué momento se cortó. Habíamos llegado a este punto. Acá habíamos hablado de la necesidad de definir un sistema de un eje X e Y. Nos íbamos a encontrar con que la fuerza resultante podía llegar a tener una dirección que sea la sumatoria entre la fuerza en X y la fuerza en Y, por lo que podría ser una fuerza que tenga una dirección, que tenga un ángulo determinado respecto de, por ejemplo, el eje X, ¿sí? Y que una alternativa de resolución, que entiendo es la más simple, es calcular la fuerza en el sentido X y después calcularla en el sentido Y, y llegar a luego a obtener la fuerza resultante sumando ambas fuerzas. ¿Hasta ahí habíamos llegado? Sí. Sí. Bien, entonces la idea ¿cuál va a ser? Aplicar la ecuación en cada uno de los ejes, ¿sí? En cada uno de las direcciones, tanto en X como en Y. Entonces, cuando nosotros hacemos primero el análisis en Y, que va a ser más simple. Entonces, si yo voy a analizar el punto 1, que recuerden teníamos un área, ¿sí? Una velocidad, una presión, y el punto 2, que también tiene un área y una velocidad y una presión, ¿sí? Lo voy a analizar en el sentido Y. Si yo hago el cálculo en el sentido Y, ¿con qué me voy a encontrar? A ver, ¿hay una componente en sentido Y cuando yo me paro en el punto 1 o me paro en el punto 2? Y en este caso no. Habría si estaríamos considerando el peso. No, en este caso. No, el peso ya lo sacamos de Claro, por entrada. eso. Bien, entonces en En este este caso caso que no. estamos haciendo, si yo me paro en 1, ¿tengo componente de fuerza en Y? No, Y en el punto 2, tampoco. Entonces, la fuerza en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, si yo lo analizo en X, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos sacado, tomábamos la fórmula inicial? Y si ahora yo analizo en X el punto 1 y el punto 2, ¿tengo componentes? Sí, ahí sí. Ahí sí, bien. Entonces, una alternativa de resolución es, en base a ese eje de coordenadas que tenía, definir cuáles van a ser positivos y cuáles negativos. De modo tal de que, ¿se acuerdan que si mi eje de coordenadas yo había definido que las X positivas eran en esta dirección? Este componente, este B1 por A1, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Bien, perfecto. Y si me paro en el punto 2, Va a ser negativo. bien, perfecto. Entonces, me voy a encontrar con componentes positivos y componentes negativos. Entonces, simplemente voy a tomar los valores
aplicarlo sobre esta ecuación y voy a obtener la fuerza resultante, que va a ser Fx. En este caso no voy a tener Fi, ¿sí? Entonces a partir de acá voy a sacar el resultado. Ahora bien, si yo voy y me encontrase con que el problema no es un tubo en U, sino que es un tubo que tiene 90 grados, o sea, tiene una curva de 90 grados, que puede ser en esta dirección, puede ser 90 grados hacia arriba, puede ser este mismo tubo, pero el caudal tiene una dirección inversa, es decir, asciende y gira. O sea, tenemos varias alternativas con esta misma forma de tubo. Entonces, acá yo les pregunto, ya está dibujado inclusive, pero imaginen que lo que veíamos hoy y lo que pensábamos hoy de una manguera, si esto es un tubo flexible y abrimos una válvula e ingresa un caudal, ¿qué fuerza va a recibir este tubo flexible? Y uno puede intuitivamente pensar cómo se va a mover, ¿sí? Y obviamente se va a mover por la fuerza que genera la circulación de ese caudal. ¿Cómo se les ocurre que se va a mover una manguera o un flexible que está, digamos, apoyado en el piso, que tiene una L, que forma una L? ¿Cómo se les ocurre que se va a mover? Va a tender a girarse. O sea, a enderezarse. Bien, todos estamos de acuerdo que intuitivamente pensamos que va a haber una fuerza parecida a esta flecha verde, que va a hacer que el tubo esta parte del tubo tienda a irse para arriba, ¿no? Profe. Sí. Sí, pero no se supone, o sea, si no estuviera en el aire, iría para abajo, ¿no? ¿Cómo si no estuviera en el aire? Yo digo en el piso, ¿eh? O sea, la manguera está acostada en el piso. Si no estuviera en el piso, se iría para abajo, ¿no? ¿Por qué para abajo? Porque si la fuerza viene de la izquierda y después baja, o sea, cuando baja tiene mayor fuerza por la distancia. ¿No se movería para abajo? ¿Cómo por la distancia? A ver. No sé. O sea, yo tengo el punto 1. Primer punto. Acordémonos que estamos diciendo que el peso no lo consideramos, ¿sí? Lo único que consideramos es la fuerza que se genera por el flujo, ¿sí? Por el caudal del agua que está circulando. Entonces, yo digo, imaginémonos, o sea, no nos imaginemos que esto está parado, imaginemos que esto está acostado en el piso, que es una manguera flexible, liviana, y que acá hay una canilla, y que en un momento abrimos la canilla, ¿sí? Si quiere la analogía de una manguera de riego que tengamos en nuestra casa. Cuando empieza a circular el caudal, ¿sí? Si el caudal es lo suficientemente significativo, o sea, si el caudal es bajo, muy probablemente la manguera se quede en ese lugar. Ahora, si incrementamos el caudal, empieza la manguera a recibir una fuerza que va a hacer, lo pueden ver, lo pueden practicar si quieren, la manguera se va a mover. Y se va a mover por efecto de esta fuerza. Entonces, ahora yo me pregunto, si esta manguera está acostada en el piso y acciona o ingresa un caudal importante, ¿cómo se va a mover esta manguera? Por ahí me decían, bien, se va a mover, esta parte va a tender a irse para arriba, ¿sí? Está bien, ahora lo vamos a verificar, lo van a verificar con el cálculo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora yo pregunto, imaginemos que el sistema es al revés, ¿sí? Que ahora, olvidémonos de estas flechitas, e imaginemos que hay una canilla de aquí abajo, ¿sí?
y abrimos y el caudal fluye ahora en este sentido. ¿Cómo se va a mover la manguera en esta situación? Lo mismo, va a tratar de enderezarse, pero verticalmente ahora. Bien, perfecto. Quedaría perpendicular a la flecha verde. Todos, bien, todos están de acuerdo y todos estamos de acuerdo que, digamos, dependiendo de cuál sea el caudal, va a ser la magnitud de la fuerza. Sí, sí. Sí, bien. Perfecto. Bueno, entonces no hay mucho más, es el mismo esquema que veíamos antes, ¿sí? Vamos a tener el punto 1, vamos a tener el punto 2, y acá sí vamos a tener fuerzas en X y vamos a tener fuerzas en Y. Ahora, cuando hagamos el análisis en X, ¿sí? Cuando hagamos el análisis en X, nos vamos a encontrar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero nos vamos a parar en el punto 1, y aquí en el punto 1, ¿con qué nos vamos a encontrar? Tenemos Con que hay componente en X. horizontal, pero la otra no. En el punto 2, excelente. En el punto 2 no tenemos componente en X. ¿Sí? Ahora bien, si vamos a hacer lo mismo para este término, ¿no? O sea, en uno tenemos componente en X y en el otro no tenemos componente en X. ¿Por qué no tenemos componente en X? Bueno, lo marca, ¿sí?, la dirección de flujo del caudal. Si hacemos el mismo análisis en Y, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar misma ecuación, ¿sí? Y nos vamos a parar en el punto 1. En el punto 1 tenemos componente en Y. No, solo en el punto 2. Perfecto, solo en el punto 2. Entonces, ¿qué nos va a pasar cuando vayamos a hacer la resolución? Algo parecido a lo que veíamos antes, pero inverso. Solo tenemos componentes en Y. Entonces, vamos a calcular, ¿sí? Cuando vayamos acá, obviamente, recuerden, lo mismo para X, vamos a ver el signo que le corresponde, ¿no? En función de nuestro eje de coordenadas, que ya habíamos asignado. Cuando entonces, vamos a calcular una fuerza en X y una fuerza en Y. O sea, colocando los números, ¿sí?, que nos dio en el enunciado, vamos a tener Fx y vamos a tener Fi. Entonces, vamos a tener que recordar el famoso teorema de Pitágoras, que lo deben conocer de memoria, porque en realidad lo que nosotros tenemos que calcular es la fuerza resultante. Y recuerden que la fuerza resultante surgía de, ¿sí?, de hacer una composición entre la fuerza en Y y la fuerza en X. Para esto, una forma de resolverlo fácilmente es usando el teorema de Pitágoras, ¿sí?, en donde R, esto no es una cuestión de fuerza, ¿no? Es una cuestión de matemáticas, ¿sí? Pero la aplicamos para este punto, ¿no? Entonces, se puede resolver gráficamente, ¿sí?, trabajando escalas y haciendo el dibujito, o, como nos enseñó Pitágoras, usando el teorema. De modo tal de que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de F y de I, ¿no? Ahora bien, la fuerza, además de tener un módulo, además de tener un valor, ¿sí?, va a tener un ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ángulo de la fuerza? O sea, cuando piden la fuerza resultante, el resultado es el valor, el módulo y también el ángulo, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Bueno, acá lo tenemos explicado. Entonces, vamos a tener FI, FX, ¿sí? Y recuerden que, por una cuestión de
trigonometría, para los que nos acordamos de la secundaria, la tangente, ¿sí?, era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de un triángulo. Famoso SOHCAHTOA, nos habían enseñado hace un montón de tiempo. Entonces, conociendo el valor de cada uno de los catetos, que en este caso sería la fuerza en Y y la fuerza en X, puedo calcular la tangente. ¿Sí? Hago el cociente entre las dos fuerzas y obtengo la tangente. La tangente, después, con la tangente del ángulo, obviamente con la calculadora, ¿sí?, puedo obtener cuál es el ángulo. Recuerden que la tangente, para calcular el ángulo, revise cada uno en su calculadora. En algunos dice arco tangente, en algunos, bueno, es una tecla amarilla y volver a apretar tangente. Bueno, cada calculadora tiene su forma, pero la idea es, con los dos valores, podemos calcular la tangente, ¿sí?, y luego el ángulo. Y de esa manera vamos a obtener el resultado, que va a estar formado por la fuerza resultante como módulo, ¿sí?, que surge de la composición de las dos fuerzas en X y en Y, y por otro lado el ángulo, que lo vamos a sacar utilizando este artilugio trigonométrico, si se quiere. Bien, ahí tenemos un resumen, un esquema, hasta ahí terminamos, un esquema de resolución, ¿sí?, de resolución para el primer problema. Van a ver que los problemas son similares en sí, se pueden encontrar obviamente con valores diferentes, pero el concepto es el mismo, ¿sí? A ver, preguntas que hayan quedado. Yo sé que seguramente van a surgir cuando empiecen a resolver los problemas, todos, pero profe. podemos, a ver cómo hacemos. Y si pone, acá tiene una pizarra donde pone compartir pantalla. Pará. Sí, pero vamos a buscar un enunciado. A ver, vamos a volver a la guía. Pero ¿se entendió la idea? O sea, yo lo que quiero que quede claro es que se entendió el concepto, se entendió qué es la fuerza que estamos buscando. Sí, sí. Ahora bien, si yo, además de la fuerza, en vez de la fuerza, les pregunto, ¿cuál es, que de hecho hay algún problema que lo hace? Por ejemplo, y me preguntan calcular la fuerza que deben realizar los soportes para que no se caiga la cañería o para que no se mueva la tubería. ¿Cuál sería esa fuerza? La inversa y opuesta de Perfecto. esa que encontré. Excelente. Bien. El resto, todos me siguieron, todos lo comprendieron, todos van a hacer los problemas. Sí, profe. Sí, se entendió bien. Me alegro. Bien. A ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer así. Bien, acá estoy en la página de la universidad, en el aula virtual, ¿sí? Acá tengo los enunciados que veíamos antes y vamos a ver si hacemos, bueno, el primer problema es el que vimos recién, ¿sí?
no tiene sentido avanzar con esto. El segundo problema, ven que si se quiere es similar, tiene otros valores, ¿sí? Y obviamente otros caudales y demás. Y vamos a trabajar en las dos direcciones. Y acá es donde pide repetir si el codo fuera 90 grados, que fue el segundo ejemplo que vimos, ¿sí? Antes de venir acá. Bien. Si vamos ahora a el tercer problema, que es diferente, ¿sí? A ver, ¿alguien lo quiere leer? ¿No? Bueno, lo leo yo. Tenemos un caudal de 570 litros por minuto a 20 grados centígrados, circula en régimen turbulento por una tubería horizontal de 3 pulgadas de diámetro interno y descarga en la atmósfera a través de una tobera cuyo diámetro de salida es 2 pulgadas. La presión en la entrada de la tobera es 895. Calcular la fuerza resultante debida al fluido sobre la tobera. ¿Se entiende? Tenemos. Y ahí, profe, ¿qué planteo? ¿Que se conserva la cantidad de movimiento? ¿Qué pasa acá? A ver, cuéntenme. No, y yo plantearía que se conserva la cantidad de movimiento, entonces, para calcular la fuerza, digamos, porque me va a cambiar la magnitud de la fuerza en 1 y en 2. En 2 se supone que debería ser mayor. Bien. Entonces plantearía eso primero. A ver, vamos a tratar de hacer algo. Y balance de masa también para las velocidades cambian. Claro. ¿Qué pasa con el caudal? Y es el mismo de la entrada que la salida. ¿Todos están de acuerdo con que el caudal es el mismo? Sí, sí. Lo que cambian son las velocidades. Bien. Entonces, a ver, estoy tratando de... Este era el ejemplo que teníamos, ¿sí? Sobre el cual teníamos que trabajar. Si nosotros venimos a esta ecuación, ¿sí? Que es la que teníamos de base. Vamos acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? En este caso, a ver, díganme ustedes, ¿qué término podría cancelar? Así hacemos la misma secuencia que hicimos antes. El peso. La acumulación. El peso, porque lo consideramos en este caso. Ojo, siempre verifiquen que en este caso los 3 problemas se considera despreciable. Pero cuando se encuentren con el problema, verifiquen que el enunciado diga que es despreciable. ¿Sí? En este caso, si no fuera despreciable, solo tendría componente de ni, ¿no? No tendría componente. Lo tengo que calcular. Me lo tienen que dar como dato, o sea, de algún lado lo tengo que sacar. Está bien, pero la fuerza... El peso sí, obvio. Sí. Solamente componente ni. Si haces coincidir con la gravedad. Bueno, bien, exacto. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá está claro, ¿no? Entonces, ¿qué haría después? No sé cómo puede terminar esto, pero... A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar componentes en X y componentes en Y. ¿Sí? Bueno, lo podemos hacer acá. Entonces, imaginemos que aplicamos esta ecuación para fx. O sea, voy a despejar fx, voy a tener mi eje de coordenadas, que va a ser el mismo que tenía antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con los positivos de un lado. ¿Sí?
que ya todos lo sabemos de memoria, pero no está de más recordarlo. Entonces, a ver, vamos otra vez. Si yo me paro en 1 y me paro en 2, ¿sí? Tengo, y quiero hacer el análisis de la componente I. En 1 y en 2, ¿tengo componente I? No, Nada. ese es precio de peso. No, porque el peso dijimos que no estaba, ¿sí? No te confundas con el peso. Claro, no, pero eso es lo que te dijo basta Mauro, lo que que se desprecia la fuerza en I. Bien, Porque ahora sí. No había eso es lo que entendido. dijo. Ah, bien, no había entendido. Perfecto, entonces. Entonces, ¿y en X? Y tengo las dos fuerzas que tengo que analizar, la Bien, fuerza en 1, que entonces. es la que conozco, y la 2, que es la que Bien, estoy entonces. queriendo saber. Entonces, voy a tener que reemplazar los valores que me da el enunciado. Recuerden que tengo el área en 1, el área en 2, ¿sí? No tengo la velocidad, pero ¿la puedo calcular? Sí, porque se conserva la cantidad de movimiento. Bien, perfecto. Entonces, puedo sacar la velocidad en 1, la velocidad en 2, reemplazar. Las dos presiones eran datos y las dos áreas las vimos recién. Entonces, puedo calcular la fuerza resultante. Y en este caso, la fuerza resultante, ¿qué dirección va a tener? ¿Y qué sentido va a tener? Positivo a la... Claro. Bien, perfecto. Sí, o sea, no hay demasiada complejidad en este tipo de problemas. Son problemas que uno podría decir que, digamos, son, no digo fácil, porque depende de cómo uno esté ese día, pero me parece que entendiendo bien la ecuación, sabiendo cómo aplicarla, cómo utilizarla, siendo ordenado en la resolución, son problemas que no deberían ser, no tienen una dificultad mayor a lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? E insisto, alternativas de cambio que pueden darse, bueno, no podría pensar, no sé, un flujo inverso, o sea que la dirección del caudal, en vez de ser de 1 a 2, que este sea el punto 1 y este sea el punto 2, entonces nos encontramos con otra situación. Podría darse que este tubo esté inclinado, ¿sí? Que esté así. Y si está así... Profe, consulta, ¿puede darse giro digamos, una L con cambio de diámetro en... Sí, por supuesto. O sea, lo que veíamos... vos decís que acá tenga un diámetro menor, por ejemplo. Claro, o mayor, sí, Sí, es indistinto. sí, por supuesto. Sí. Sí, de hecho hay tuberías que se dan situaciones de ese tipo. Pero la resolución es siempre la misma, o sea, entran más o menos datos, pero es la misma. Volviendo a este punto, que es interesante, ¿qué pasa si está así? Vamos a tener componente en X y en Y, tanto en uno como en otro. O me conviene tomar el eje como está el tubo. Se puede rotar el eje. No sé. Así. Perfecto. Entonces, si hacemos así, ¿sí? Si hacemos esto, el resultado es el mismo al que teníamos antes. Claro, eso cambiaría si tuviéramos el peso, que va siempre hacia abajo. Pero no lo tenemos, exactamente. ¿Sí? A ver, obviamente, si para la resolución tomamos esta consideración de usar el eje inclinado, hay que aclararlo, ¿no? Que el eje tiene esta dirección. Bien. Otro tipo de problema que puede surgir, bueno, la combinatoria de cambiar áreas
que cambien áreas y obviamente velocidades, como decía la compañera, en un tubo inclinado, en un tubo a 90 grados. Este tubo a 90 grados, en lugar de 90 grados, puede ser 45, puede ser 90, ¿sí? Puede tener, no sé, la dirección 100 grados, 110, ¿sí? En función de cuál sea, a ver, ¿qué pasa si la curvatura acá no es 90 grados, sino que es así, ¿sí? A ver, imaginemos que el tubo viene recto. A ver cómo podemos hacer. Imaginemos que el tubo viene recto. ¿Sí? Imaginemos que el tubo es así. Y por otro lado, es así. ¿Sí? El tubo es la parte roja. Viene por acá, gira y dobla así. Cuando veamos la primera parte, el punto 1 que está por acá, tenemos componente en I. No. Y en X sí. Ahora, y cuando venimos acá, Y hay dos componentes, horizontal y vertical. ahí tenemos en Y y en X. Entonces ahí vamos a tener que, cuando calculemos la fuerza, cuando calculemos entonces, cuando nosotros hagamos la ecuación para fuerza en X, ¿sí? El 1, el punto 1 va a tener componente en X. El punto 2 va a tener componente en X. Sí. Sí. Y cuando vayamos ahí, este punto no va a tener componente en Y, y este sí, en Y tiene. Bien. A ver. No sé, se me ocurre, a ver, si lo queremos complicar un poquito más, podemos hacer una especie de que, digamos, el tubo tiene un ensanchamiento, no va a ser así, obviamente, va a ser más prolijo, pero podemos decir que este es el punto 1, este es el punto 2, y en el punto 2 tenemos un área de flujo mayor que en el punto 1, y por lo tanto la velocidad va a ser diferente. Entonces acá tendríamos, si se quiere, en un problema con un esquema de este tipo, tendríamos todas las distintas características que vimos en los tres problemas. Acá tenemos diferente diámetro, ¿sí? Diferente velocidad, componentes en X y componentes en Y. Y si lo queremos más raro todavía, podemos inclinar este tubo de entrada y ahí tendríamos la fórmula completa, sin cancelar prácticamente nada. Pero no, los problemas son así, o sea, yo generalmente lo primero que hago es tratar de imaginar que es un fluido flexible y intuitivamente uno entiende hacia dónde va la fuerza y después sirve como para verificar cuando obtengo el resultado que vaya por el camino que corresponde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se entiende. Perfecto. ¿Alguien más? Acá tengo algo en el chat, a ver qué me dicen en el chat. O sea, hay que aplicar la misma fórmula para todas las componentes en X y después lo mismo para todas las componentes Y. Claro, a ver,
¿cuál es la idea? Partir de la ecuación que vimos en la teoría, trabajar la ecuación, ir cancelando, ir metiéndonos en hacer el esquema. O sea, en los problemas entiendo que el esquema está, pero si no, lo primero, si tenemos el enunciado sin el esquema, hacer el esquema y llevar el esquema a la ecuación, interpretar qué pasa, ir cancelando e ir completando aquellos puntos y entender, ¿no? Cuando hay un componente en X, cuando hay un componente en Y, y después, bueno, la aplicación matemática al final de calcular la fuerza resultante y el ángulo de esa fuerza resultante o la dirección de esa fuerza. Obviamente, para este tipo de problemas, que lo vieron, creo que a nadie le resultó demasiado complejo lo que vimos. Si alguien lo hizo, no nos quiere preguntar en vivo, nos manda un mail, no hay problema. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Que los practiquen, ¿sí? Ahí hay 3 problemas, háganlo. Si quieren para la próxima les mando otros problemas que van a ser similares en cuanto a la resolución, obviamente, pero les traigo otros problemas para que sigan practicando. Pero, a ver, vimos cómo calcular la fuerza resultante, raíz cuadrada, bueno, pero si no practican, no lo fijan. Entonces, resuelvan los problemas, intenten resolverlos sin mirar la resolución y bueno, y vamos viendo. Obviamente, a lo mejor la ecuación inicialmente la van a tener que ver, copiarla y al segundo o tercer problema la memorizan. ¿Algún comentario? Sí, una consulta. En los 3 problemas aclara que el régimen es turbulento. Sí. ¿Para laminar el análisis sería igual o cambiaría qué? ¿El perfil de velocidades? No, esto se aplica para régimen turbulento. Sí. Es lo que veíamos en la teoría. Igual lo aclaramos, obviamente. ¿Algún otro comentario? No. No, profe, se entendió. 8:05 ya, Gabriel, que hacemos un intervalo. Dale, dale. ¿Les parece? Nos juntamos 1:30. Bueno. Dale, por mi parte, bárbaro. Ok. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias.